Ahí está Guido. Guido en unos minutos va a estar conectado con nosotros también. Después de 30 días de llevar adelante Cuarto Poder, hemos analizado de todo, hemos hablado de todo y todos los días le llevamos a ustedes toda la actualización informativa. Le estamos dando contexto a la noticia aquí, Flor. 4-3-2-1. Hola. Hola, Guido. 1-345-678-910. Te escuchamos, Guido, te escuchamos. Buenos días. Estás al aire. Muy buenos días, Atenógenes, buenos días, Flor, y feliz mes de aniversario de Cuarto Poder. Oye, al aire. en el mes número qué, no sé qué, del año de la pandemia, así dices tú todos los días. Me preocupa eso porque el otro año me estresa el otro año. Miércoles 14 de octubre del año 2020, año que inició la pandemia. Mira, hoy está Suntrax en la calle. Sí, exactamente. Y como pidiendo qué, ¿por qué no va a la casa de sus jefes a cerrar la calle? ¿Por qué tienen que ir a cerrar la calle a la gente en sus casas? Haciendo bulla desde las 6 de la mañana. Es para que se sienta la protesta. Ese es el objetivo de Suntrax. Ay, por favor. ¿Pero qué es lo que están pidiendo? Es lo que quiero entender. Según escuché en alguna de las proclamas que manifestaban a través de los parlantes, quieren reapertura total del tema de la industria de la construcción, pero además exigen otra serie de cosas. Ellos insisten en un bono de no sé cuántos, 700, 800 dólares, no recuerdo bien la cifra, de manera que hay medio contradicciones también en las peticiones, ¿no? Porque si hay apertura total de la construcción, pues el bono es para cuando eso estaba cerrado, no cuando ya está abierto, porque entonces sería un subsidio adicional a los ya pesados subsidios que carga el erario público panameño, es decir, nosotros los contribuyentes. Así es. Hay otro tema importante y es que en la devolución del presupuesto al Ejecutivo, la Asamblea está pidiendo 21 millones adicionales a los 107 que ya tenían contemplados para el próximo año. Dice Pineda que eso es para pagar funcionarios, o sea, más funcionarios. Pues yo no sé cuántos más, y ya estamos hablando que tienen 5.148 funcionarios, más los 7.000, más los 1.500 de la planilla 172, o sea, yo no sé a qué cantidad de funcionarios quieren llegar por diputado, qué cantidad de gente que se está pidiendo en la Asamblea. Realmente ahí, y esta mañana conversaba con el diputado Juan Diego Vázquez, la Asamblea no está mirando hacia adentro en este momento. Y no es si la planilla 172 es de 100 millones, o es de 8, o es de 2 millones. El tema es que ahora mismo lo que se está exigiendo específicamente a la Asamblea es que tenga la responsabilidad ciudadana que amerita la pandemia. La irresponsabilidad que ha caracterizado a la Asamblea en los últimos 10 años no puede continuar. Vienen épocas de vacas flacas, señores, y mejor comiencen a ahorrar lo que existe y mejor que comiencen a revisar lo que existe. Yo ayer, por ejemplo, observaba una reunión muy amena, no sé si la vieron, del presidente de la Asamblea con el Contralor. Y representantes del 6-3. Sí. A mí me parece curioso porque dicen ellos, lo tengo por aquí, en esas... O sea, del circuito 6-3, ¿verdad? Sí, porque el circuito 6-3 es el circuito del presidente de la Asamblea. Pero a mí lo que me llama la atención es que dicen que la reunión era para revisar proyectos y encontrar mecanismos para apoyar a todas las comunidades del 6-3. Sí, lógicamente. O sea, ellos están gobernando para ellos mismos porque cuando el PRD gobierna, a su gente le va mejor. Y en este caso es el circuito 6-3 el que se reúne con el Contralor. Y yo creo que ahí va el punto. Y sí es cierto, cada uno de los diputados debe tirar para su comunidad, es verdad, pero entonces hablen que es para su comunidad, para el 6-3. No es para que todas las comunidades se beneficien, porque eso no es así. Y entonces eso me lleva al punto de lo importante que es determinar quién se beneficia con qué en las planillas de la Asamblea, porque si tuviésemos esa información pública, en el caso puntual de la planilla 172 y de los contratos también que se mantienen de forma eventual en la Asamblea, porque hay que entender que no todos los contratos son permanentes en la Asamblea. Hay contratos que son eventuales y hay contratos que son permanentes. Son 5.428 empleados. No estoy hablando de la planilla 172. La planilla 172 son 1.700 aparte. 5.428 empleados. De esos hay 3.175 eventuales. Yo quisiera entrar en ese nivel de detalle para saber cuántos
diputados están poniendo trabajadores por circuito y así saber de qué forma se va creando ese balance de planillas dentro de la Asamblea, porque yo pienso y yo creo que no todos los diputados son tratados de la misma forma y entonces llegamos al punto que dice Flor, ¿no? ¿Cuántos entonces serán del circuito 6.3 o del circuito 6.1 o del circuito 9.1 o del circuito 8.6 o del circuito 8.7? En fin, hay que entender ese número, Además, no la tenemos. Yo no creo que el Contralor tiene que sentarse con los diputados y representantes a ver cómo los ayuda. Eso cuando le llegue la información, entonces él evalúa si sí o si no, pero ¿eso qué es? Es que debiese sentarse, política. No, si así fuese, debiese sentarse con cada uno de los representantes del corregimiento y con cada uno de los diputados. Y estoy seguro que no ocurre. Por supuesto que no. ¿O no, Guido? ¿Será posible eso? Porque no sé. Sí, eso es consecuencia nefasta del fallo de la Corte Suprema de Justicia que en mala hora determinó que los promotores comunitarios son legales. Esa es la consecuencia directa. Ahora los diputados se sienten empoderados por un fallo de la máxima corporación de justicia y se sienten empoderados por una actitud blandengue, porque hay que decir las cosas por su nombre, del Contralor, que en vez de avisar que va a hacer una auditoría y va a controlar que no se malgasten los fondos del Estado y que se usen con corrección, como es su deber, sale en las declaraciones a justificar ese despilfarro y además a justificar la supuesta falta de dualidad que ya vimos ayer que no hay tal cosa, que sí existe dualidad en algunos de los casos que han sido publicados. Ahora, imaginémonos en los que no han sido publicados. Pero hay un elemento ahí, Guido. Quería hacerte una pregunta, tú que conoces la materia. Cuando el funcionario está en licencia y consigue un contrato en la Asamblea, por ejemplo, ¿hay dualidad o no hay dualidad? No, pero es que entonces debe salir en la planilla respectiva que está en licencia. Porque hay licencia con sueldo y sin sueldo, pero supongamos que es licencia sin sueldo, pues. Si es sin sueldo, debe aparecer. Si es con sueldo, las licencias con sueldo solamente se pueden justificar en determinados casos establecidos en la ley. Pero aquí se le da licencia con sueldo a todo el mundo. Para estudios fuera de Panamá, por ejemplo, para cursar estudios fuera de Panamá, para misiones oficiales fuera de Panamá, pero no puede ser que un funcionario esté en licencia con sueldo y al mismo tiempo recibiendo contratación de servicios profesionales por otro ente del Estado. Esa figura no existe. Reitero lo que dije ayer, solamente hay casos puntuales en la ley para recibir doble salario por parte del erario público. Los docentes son una de las excepciones, los miembros de la banda republicana son otras excepciones. No hay más. Es decir, el querer justificar que una persona que recibió un cheque o dos cheques que sumaban $24,666 y aparece en la planilla al mismo tiempo durante esos mismos meses de una institución del Estado es injustificable. Ahí hay una clara dualidad. Entonces, si está en licencia, hay que poner que está en licencia, porque la transparencia consiste en eso. Entonces, no se vale venir a justificar con el argumento de errores técnicos o que estaba en licencia, porque todo el mundo sabe que no estaba en licencia. Tú lo dijiste ayer a Tenógenes. ¿A quiénes llamaban las personas para recibir información? Los periodistas y los medios de comunicación para recibir información de esa institución. Al señor que estaba en licencia. Sí. No, y aparte, ahora me quedé pensando el tema también de los representantes de corregimiento que agarran licencia sin sueldo. Usted me acaba de decir que la licencia sin sueldo se da en algunas circunstancias especiales, pero aquí yo veo que están regalando la licencia sin sueldo. La licencia con sueldo me refiero. Es decir, te vas de licencia con sueldo porque soy representante de corregimiento y trabajo en la institución A o B. Eso está pasando. Está sucediendo y eso es parte del desorden que debería poner, que debería estar preocupado el Contralor, en vez de estar justificando lo injustificable, en poner orden en ese tipo de abuso del erario público. Pero es que además eso en situaciones como la que estamos viviendo, de estrechez fiscal, de que el Estado, el señor Alexander anda viendo a ver de dónde saca, de dónde escarba, de qué piedra levanta para encontrar recursos, y entonces por el otro lado hay gente inconsciente, antipatriótica, derrochando recursos. ¿Y dónde está el ministro? ¿Y dónde está el ministro Alexander diciendo esto, condenando esto públicamente? No está. Ah, bueno. No está. Nos toca a nosotros, Flor, porque desafortunadamente así se manejan las cosas en la politiquería panameña. Si las instituciones de control no hacen su trabajo,
no levantan su voz, pues nos toca a los ciudadanos y a los medios de comunicación hacerlo, por lo menos, para tener la tranquilidad de conciencia y para ejercer presión. Sí. Evidentemente en algunos casos funciona, ya hay otros casos en donde el cinismo ha llegado a unos niveles que no les importa. Así es. Mira, acá estaba viendo una investigación que hizo, una publicación que hizo La Estrella en junio. Hablaba de que había 30 alcaldes de diferentes distritos en el país y 102 representantes de corregimiento que reciben su salario como funcionario y además reciben una licencia con sueldo. Eso entonces no sería legal, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, Guido. Es que eso es válido cuando son determinados cargos de la administración pública. Por ejemplo, si hay un maestro que es elegido representante de corregimiento, ahí se puede dar la licencia. Ese sí es una excepción. Así es. Y puede existir la dualidad, por ejemplo. Así es. Sí. Pero son excepciones. Pero si se trata de un funcionario, de la Asamblea y que resulta electo alcalde o representante de corregimiento, también puede recibir entonces los dos salarios. Por supuesto, no. Tienen que escoger cuál de los dos cargos va a ejercer. Es que de eso se trata. Es que no puede haber esa dualidad, ese don de la ubicuidad para estar en las planillas. Eso no se justifica. Eso, y por supuesto que en tiempos de pandemia menos. O sea, si soy funcionario de cualquier institución y gano un puesto de elección popular, tengo que decidir, a menos que sea maestro, es lo que usted me dice, o profesor, ¿no? O doctor. O doctor, médico. O médico, correcto. Uh-huh. O miembro de la banda republicana, por ejemplo, también vale. Si un miembro de la banda republicana es muy popular en su corregimiento, en su circuito, y se lanza un cargo de elección popular y resulta electo, pues puede también, pero tiene que prestar el servicio. Ojo. Tiene que seguir tocando el instrumento que tocó en la banda. A menos que haya muchos miembros de la banda republicana en la Asamblea. Que se vuelven como los futbolistas. ¿Será? O los influencers. Guido, hay un tema importante, de hecho lo hablamos ayer, y es que hoy pasan en segundo debate el proyecto de ley de cultura, que incluye un artículo que le daría la facultad al Ministerio de Cultura de controlar los patronatos y disolverlos incluso si no siguen sus instrucciones. Eso sí es complicado. Claro, no porque... sé por qué insisten en complicarse la vida. Eso es como Cuba en 1975. Sí. O sea, al final, mira que ellos especifican ahí, en la ley se especifica que si no hacen eventos en concordancia con los lineamientos del ministerio, si no someten a consideración su reglamento interno, tarifas, etcétera. Y eso, esto fue tema desde diciembre, Atenógenes. Sí, esto se les dijo que esto representaría... una subordinación de los patronatos al Ministerio de Cultura. Yo no sé por qué insisten en regular lo que funciona bien. Lo poco que funciona bien lo quieren dañar. Bueno, esta ha sido una larga historia. Comenzó con un anteproyecto de ley del diputado Héctor Brands para regular los patronatos. Luego eso, de varias conversaciones, se logró que esa idea se desechara y entonces... A propósito de la Ley General de Cultura, que está siendo impulsada por el Ministerio de Cultura, entonces se incluyeron dentro de esa ley un capítulo de los patronatos. Luego de múltiples conversaciones se logró un consenso en torno a ciertos temas. Sin embargo, alejándose de ese consenso, se han incluido algunas disposiciones que vuelven a poner en peligro la labor de los patronatos. Además, el Ministerio de Cultura entiendo que hace parte de las juntas directivas de los patronatos. De manera que el Ministerio de Cultura es parte, pero quiere ser juez, parte y actor principal. Es decir, el que decida la suerte de los patronatos. Y eso puede dañar, como bien has dicho, Flor, una labor que se viene haciendo en algunos patronatos con mucho éxito. El patronato de Panamá Viejo, por mencionar el ejemplo más notable, de las ruinas que había antes de Panamá Viejo. Del Teatro Nacional, incluso. Tenemos un conjunto monumental histórico que es un orgullo de la ciudad de Panamá y de la República de Panamá. Igual puede decirse con el patronato del Teatro Nacional. Sí. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque por querer introducir aquí modelos de otras latitudes que pueden funcionar a medias en algunos regímenes autoritarios, eso no significa que sea el modelo ideal
que se requiera en Panamá para promover la cultura. Es que el Estado como tal no es buen administrador, nunca ha sido buen Y administrador. entonces los patronatos no recaudan bien, claro, y generan confianza ciudadana. Exacto. Entonces quieres quitarle eso que... los patronatos existen porque el gobierno no hace bien el trabajo. Termina siendo una decisión política, porque es que hoy hay un ministro, mañana habrá otro ministro, entonces terminan siendo los patronatos extensiones del ministerio que en ese momento ocupa la posición política, y eso es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Vamos a un cambio. Ya regresamos porque vamos a hablar del Seguro Social, ahora con el señor César Tribaldos aquí en Cuarto Poder. Continuamos, esto es Cuarto Poder. Flor, Guido, el tema de la Caja de Seguro Social y el futuro del programa de invalidez, vejez y muerte toma mucha vigencia ahora porque parece que ya están listos los estudios actuariales, Flor. Parece. Que quieren dejar la discusión para meterla en medio de la política de lo que va a ser el diálogo de noviembre. Es otra cosa. Pero tenemos al señor César Tribaldos en contacto ahora mismo. Está con nosotros vía Zoom, Guido, Flor. César Tribaldos quizás es uno de los panameños que más ha analizado este tema del seguro. No de ahora, de hace mucho tiempo, desde que fue parte de la Junta Directiva del Seguro Social. Y conoce bien en detalle el problema. Propuso y fue parte de las grandes reformas que se dieron cuando estaba de presidente el señor Martín Torrijos. Han pasado ya más de 10 años desde ese momento, señor César Tribaldos, y volvemos al mismo problema, el problema del programa de invalidez, vejez y muerte. ¿Qué alternativas habrá? ¿Qué soluciones habrá? Y quizás la forma de abordar este diálogo, ¿cuál debe ser, señor Tribaldos? Buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarlos a todos y poderles hablar un poco sobre este tema. Sí, efectivamente, desde hace mucho tiempo hemos estado hablando sobre el tema. A mí me tocó participar en el cambio de la ley en el 92, donde se eliminaron las jubilaciones especiales, anticipadas, mejor dicho, que las mujeres se podían jubilar a los 50 años y los hombres a los 55, y se elevó la edad de jubilación a 57 años y para las mujeres y para los hombres a 62. O sea que hubo un aumento de 7 años prácticamente, y eso salvó a la institución y le dio vida hasta el año 2004, que detectamos que en el año 2007, 2008 íbamos a quedarnos nuevamente sin fondos. Empezamos a tratar de cambiar las cosas. Lamentablemente el presidente Torrijos lo hizo un poco a la brava, sin antes explicar a la población cuál era la razón por qué y había que hacer los cambios. Y eso nos llevó a un diálogo que terminó con una nueva legislación, la Ley 51, donde se creó un nuevo subsistema, que es el subsistema mixto de ahorro individual. Con el objetivo de parar el proceso de desangramiento que tenía el programa de beneficio definido, porque este sistema de beneficio definido no es viable. No es viable, era viable posiblemente hace 80 años, 100 años. Ese sistema tiene 140 años de estar usándose en el mundo. Se creó en 1881 por Bismarck. Nosotros en Panamá lo adquirimos en el año 41, se implementó. Pero en ese entonces la demografía era diferente a la actual. Las familias eran familias de 6, 8, 10 hijos. La mujer no trabajaba, se quedaba en casa y el hombre era el único que trabajaba. Cuando esos hijos salían a trabajar, ellos sostenían y pagaban las cuotas para poder sostener la jubilación de su papá, que era por 5 años nada más. La demografía ha cambiado totalmente. Ya hoy día las familias son, si acaso, 2 hijos. Casi nadie quiere tener más de 2 hijos. Y trabajan mamá y papá. Y cuando mamá y papá se jubilan, quedaría que 2 personas que aportaron solamente versus 2 que se jubilan, y eso no da para poder pagar las pensiones. Y aparte de eso, la mamá y el papá tienen una expectativa de vida hoy muchísimo mayor que la que tenían en el 40. En el 40 era 5 años después de jubilarte, a los 60 años, hombre o mujer. 5 años de expectativa de vida posterior. Hoy día la expectativa de vida del hombre después de jubilarse es 19 años, y las mujeres de 23 años o 25 años, porque acuérdense que las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres. Así que ellos cobran por mucho más tiempo pensiones a las cajas del Seguro Social. Y las cifras no dan.
Ese es mi punto. ¿Por qué el sistema es artificialmente solidario? Bueno, está mal, se dice que es solidario porque una generación nueva aportaba fondos para la generación anterior. Eso era cuando había muchos hijos y que solamente una de las partes de la familia trabajaba. Pero ya no es así. Ahora la relación de cotizantes contra jubilados y pensionados está en más o menos 2.8 a 1, mientras que en aquellos tiempos era de casi 14 cotizantes por una persona pensionada o jubilada. ¿Y entonces? ¿Por qué? Porque ahora la gente vive mucho más y ese grupo de jubilados y pensionados es muchísimo mayor de lo que se tenía previsto en 1940 cuando se implementó este sistema. Este sistema ha ido eliminándose en casi todas partes del mundo. Ya hay 120 países en el mundo que han eliminado las jubilaciones del sistema de beneficio definido, malamente llamado solidario, y se ha ido implementando el sistema mixto o el sistema de cuentas individuales. En este sistema de cuentas individuales, cada quien ahorraría lo que le va a tocar después y simplemente lo protegería cada quien como protege su casa o su hipoteca. Bueno, yo sí te puedo decir que este sistema mixto que se creó en el 2005 es mucho más solidario que el anterior, porque los primeros 500 balboas que aporta, se aporta para el sistema solidario, el componente de beneficio definido dentro del sistema mixto. Por eso que es mixto, porque tiene una parte hasta $500 que es de beneficio definido o solidario, y de más de $500 va a una cuenta personal. Pero en vez de recibir y aportar el 13.5% para la persona en el segmento de beneficio definido o solidario, solamente se aporta el 10%, porque el resto va para apoyar al sistema viejo de beneficio definido, y también eso hace que el nuevo sistema, que necesita ajustes, y estamos de acuerdo que necesita ajustes, sea un poquito menos el ingreso que va a tener si aporta por 25 años, va a ser menos que lo que si tú aportas con el sistema viejo. ¿Por qué? Porque el sistema viejo se hizo con una característica que lo permitía, porque antes había muchos cotizantes y pocos pensionados. Ahora que hay muy pocos cotizantes y muchos pensionados, una persona que se jubila con un promedio salarial de $750 durante sus mejores 10 años de pago, por 25 años aporta a la Caja del Seguro Social alrededor de $35,000, 34,000 y tanto, casi $35,000, y le saca a la Caja del Seguro Social en pensiones $64,000. Eso no es suficiente para poder pagar tus pensiones. Igual si es mujer, como se jubilan 5 años antes y viven casi 5 años más que los hombres, la mujer saca $90 y tantos mil, $96,000, y solamente aportó $35,000. Entonces, esa situación lo que va a hacer es que va a poner en un momento que ya nos empezamos a comer las reservas, ya nos estamos comiendo las reservas. Las reservas van a alcanzar hasta el año 2023, pero tomando en cuenta el fondo fiduciario que creamos también en el año 2005, con la nueva ley para poder enfrentar una crisis como la que estamos viviendo hoy día, que hay $1.300 millones en el Banco Nacional, también se van a consumir, y en el año 2024-2025 nos quedamos sin un real, ni en reservas, ni en el fondo fiduciario. Entonces, papá Estado va a tener que enfrentar el problema. ¿Cuál es el problema que tendría que enfrentar? El primer año serían alrededor, en el año 2024 o 2025, alrededor de $700 millones que tendría que aportar el Estado para poder mantener las pensiones ese año. En el año 2028 estarán alrededor de $1.200 a $1.500 millones que tendría que aportar el Estado ese año para poder mantener las pensiones, y va subiendo, y en los años 2038 o 2040 está hablando de $6.000 millones anuales que tendría que poner el Estado para poder pagar las pensiones. Pero ¿de dónde saca la plata el Estado? Lo saca de impuestos.
o deudas. Y creo que ya estamos llegando a un punto en que la deuda no se va a poder seguir sostener aumentando las deudas. Además, el que presta plata quiere estar seguro de que tú se la vas a poder pagar después. Y si no resolvemos el problema, nadie le va a querer prestar al Estado para poder pagar pensiones si no hay una fuente de repago que garantice que el prestamista va a recibir su dinero de vuelta. Entonces, esto lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, las administraciones del año 2010, 2011, 2012 no quisieron hacer caso. Se dijo, al día siguiente que se aprobó la ley 51, se dijo que antes de 10 años había que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque se hizo la ley del 2005, pero no se hicieron ajustes paramétricos, por razones políticas en ese momento. Pero ya se sabía que antes de 10 años, para el año 2012 o 2015, había que hacer cambios porque el sistema ya no soporta y había que buscar aumentar la edad de jubilación, cambios paramétricos, aumentar la edad de jubilación, había que aumentar el número de cuotas, el porcentaje de cuotas que hay que pagar, los años de aportación, todos esos elementos había que cambiarlos, y el Estado, en vez de pagar $140 millones a un fondo fiduciario para poder cubrir en caso de una emergencia como la de ahora, tendría que aumentar en ese momento como alrededor de hasta $200 millones, y en 5 años tendría que aumentar a $400 millones de aporte adicional para poder cubrir las necesidades. Evidentemente es insostenible. Insostenible, el sistema ese no se puede sostener. Ahora, ¿qué sucede con el sistema mixto? En ese sistema se incluyó a todos los jóvenes que tenían menos de 35 años de edad, y aquellos que tenían más de 35 que estaban dispuestos a entrar en este nuevo sistema, y solamente entraron 15,000 personas en el nuevo sistema que tenían más de 35 años. Lo que sucede ahora es que ese sistema se está fortaleciendo porque ese sistema son cuentas individuales, son cuentas personales. Lo que hay ahí es plata de casi 600,000 jóvenes que están aportando hoy día a ese fondo, el fondo mixto. Esa plata, que ahora mismo son como $3,000 millones en la parte solidaria, que es hasta $500, y hay otros como 3,000 y tanto más adicionales, no menos, como 1,500 adicionales que son de la parte de ahorro personal, que es lo que está arriba de 500 balboa. Esa plata es plata de esos jóvenes, es de ellos, no se los pueden quitar. Está supuesto estar a nombre de cada uno de ellos un estado de cuenta que diga cuánto ya ha ahorrado para su jubilación. Y eso lo que nos garantiza a futuro es que solamente vas a pagar pensiones de acuerdo con lo que tú hayas ahorrado en tu 25, 30 o 40 años de servicio. Guido, te escuchamos. Don César, ahora que menciona esto, en días pasados nos enteramos por una publicación del diario La Prensa de que, aparte de la crisis actuarial que existe en el sistema de beneficio definido, también hay errores contables que se han cometido, según la información, pasándole fondos de ese subsistema mixto de beneficio o de cuentas individuales que no le correspondían al programa de beneficio definido. Y por eso es que algunos explican que eso que usted plantea ahora, de que cada quien puede entrar y verificar cuánto tiene en su cuenta individual, no se ha podido hacer hasta ahora, porque no hay contabilidad ni cifras claras. Es decir, hay una ausencia total de transparencia en eso. Entonces la gente joven que está cotizando para su beneficio individual, aparte de los $500 solidarios, están a oscuras. Es decir, si yo que estoy en el otro sistema, porque cuando se reformó la ley no tenía los 35 años, entro a la página de la Caja de Seguro Social, yo veo cuántas cuotas yo he pagado, cuánto he aportado, todo, pero los que están en el otro no pueden hacer eso. Entonces ahí hay una distorsión que hay que corregir también, aparte de las distorsiones propias de las estructurales que usted anotaba, que van a ser, que tienen que ser, sin duda alguna, sujeto de un diálogo nacional del Seguro Social, aparte del diálogo para salir de la crisis económica de la pandemia y demás, porque esto tiene su propio tejemaneje, por así decirlo, muy técnico.
Y hay que explicarlo con claridad para que no suceda lo que repetimos y repitió usted ahora, que al inicio, recordamos, hubo que hacer una mesa de diálogo para apagar el incendio que se iba formando con la propuesta de hacer reformas a la ley del Seguro Social. Entonces, yo quisiera su perspectiva, don César, de cuál es el mecanismo más viable para lograr que antes del 2020, por supuesto, cuanto antes mejor, pero mucho antes del 2024 o 2025, haya la solución planteada, por lo menos el tanque de oxígeno planteado, porque esto sabemos que va a haber siempre que estarlo revisando cada cierto tiempo. Muy bien, gracias. Mira, yo eso de registros errados, yo lo pondría entre comillas, porque ya del 2011, 2012 se sabía que las reservas no estaban cumpliendo con lo que la ley establece, que las reservas deben ser superiores a 2.25 veces el gasto anual de pensiones. Y ya en ese entonces, en un informe actuarial, se detectó que había bajado a 1.80 más o menos, y había que hacer reformas, de acuerdo con la ley. Sin embargo, creo que la forma que hicieron durante esas administraciones fue buscar una fórmula y empezaron a utilizar fondos que correspondían al fondo mixto, especialmente los aportes del 13º mes. Lo estuvieron registrando como un ingreso para el solidario, y en ese sentido lo que hicieron fue que se pudo ocultar los déficits que se empezaron a dar en ese entonces, que ya nosotros lo habíamos advertido y sabíamos que eso iba a suceder, porque no se quisieron hacer ajustes paramétricos en el 2005. Entonces, en ese sentido, yo siento que ahí hay una responsabilidad penal y civil de administradores y miembros de la Junta Directiva que tendrán que en algún momento responder por qué se hicieron esos cambios. Eso, en el año 2017, 2018 se hicieron los ajustes y se lograron ajustar cerca de 349 millones de dólares que se habían registrado en otra parte. Pero todavía falta hacer ajustes adicionales que dicen los actuarios y están hablando, por ejemplo, que esa plata que estaba usando el fondo en sus reservas, el fondo de beneficio definido o solidario, también debía haber producido 18 millones de dólares en inversiones. Eso también hay que reembolsárselo al fondo mixto. Y también hay otros ajustes por más o menos 241 millones de dólares que se van a tener que hacer, de acuerdo con el informe actuarial, que se van a tener que sacar de las reservas del programa solidario, porque pertenecen a otros programas. A otros programas quiere decir que estamos hablando ¿cómo se llama?, de administración, el de enfermedad y maternidad y el de accidente de trabajo. Así que ahí hay ahí hay una serie de ajustes que se van a tener que hacer que no se explica por qué se dieron. Eso es un tema que se va a tener que responder penal y civilmente los administradores. Ahora, sobre el tema que me hacías, la pregunta sobre, ¿cuál es la otra pregunta segunda? ¿Qué sugiere usted como la expectativa? Sí. para abordar el diálogo necesario que se tiene que dar para resolver el problema? Sí. Para paliar. Lo que nos indica el informe actuarial es que definitivamente coincide mucho con el informe actuarial interno de la Caja del Seguro Social. Porque lo que hace la Junta Técnica Actuarial es que toma el informe interno de los actuarios de la Caja del Seguro Social y lo más o menos auditan. Y en base a ese audito ellos hacen unas proyecciones en base a lo que las medidas biométricas que ellos cuentan y que tiene la Caja del Seguro Social. El último que se aprobó fue del año 2011. Es obsoleto. Ya las variaciones de expectativa de vida han variado muchísimo en los últimos años y eso tiene que... Pero usaron la del 2011 y con eso nos dijeron aquí vamos a tener un problema de flujo de caja. No va a haber suficiente plata para poder pagar las pensiones en el 2024
y en el 2025 no hay un solo centavo en reservas ni en fondos fiduciarios. Entonces aquí lo que hay que hacer es buscar una solución. ¿Cómo hacer una solución? Yo estoy de acuerdo con un diálogo, pero siempre y cuando se use como base de discusión el estudio actuarial. No podemos llegar allá a decir que no, yo quiero que si aumenta la edad, que aumenten un año nada más y no me aumenten más, y que si hay que aumentar la cuota de febrero patronal sea nada más que de 0,5%, porque eso es lo que yo quiero, y el Estado diga, bueno, yo nada que voy a aportar $100 millones anuales. No, es el informe actuarial. Entonces tú dices, ok, solamente aumentame un año de edad de jubilación. Entonces lo meten en la computadora y al cabo del día siguiente tienen un informe que te dice, mira, ¿da o no da? Y bueno, pues entonces en vez de 100 millones voy a poner 150, dice el Estado, como aporte anual. Y lo meten y lo combinan con el aumento de la edad de jubilación y te dice al día siguiente si da o no da la propuesta. Y ahí hay que ir viéndolo, porque tenemos que buscar un mecanismo para que podamos darle una estabilidad financiera al programa de invalidez, vejez y muerte para los próximos 15 o 20 años. No podemos estar cada 5 o 10 años en este relajo, porque es un trauma. Y aquí hay algunas personas que dicen, bueno, si es en el 25, 24, 25, dejémoslo para que el otro gobierno lo resuelva. No, ya no va a haber plata. Plata no va a haber. ¿Cómo lo va a resolver? Entonces, la otra cosa que se está hablando es que debiéramos pensar en unir los dos sistemas nuevamente. Sí, tú unes los dos sistemas y posiblemente vas a tener la plata que está ahorrada, que es ajena, que es de los muchachos, que se la vas a confiscar, y mi palabra es confiscar un dinero ajeno y meterlo en un sistema que no tiene forma de repago, no tiene capacidad, es un sistema fallido, lo metes allí y eso te va a durar 10 años. Dentro de 10 años el hueco va a ser muchísimo mayor y la gente que se quiera jubilar a partir de dentro de 10 años va a tener que jubilarse posiblemente con 70 o 75 años de edad, hombres y mujeres, porque no va a dar para poder seguir pagando las pensiones si hacen esa locura. Nosotros sí creemos que se podría juntar, pero que el sistema viejo, todo el que está en el sistema viejo, entre al sistema nuevo. Y que el Estado reconozca lo que ya tú has aportado y pagado durante tus 10, 15, 20, 25 años o 30 años que has estado aportando en el sistema viejo, te lo reconozcan para que entonces además tú le aumentes con los ahorros del tiempo que te queda de trabajo. Eso sería una posible solución, pero todo depende en que hagamos el diálogo basado en un informe técnico. No se puede hacer con medidas políticas para ver cómo aguantamos y que esto lo tenga que resolver el próximo gobierno o el de más arriba. No podemos continuar con eso, porque lo que estamos haciendo es un daño al país. Países quiebran. Los países quiebran. Argentina quebró por razón del seguro social, porque no quisieron hacer los cambios en su momento. Grecia quebró porque no quisieron hacer los cambios en su momento. Y entonces los países de la Comunidad Europea le dijeron, mira, estamos dispuestos a prestar plata para que trates de salir del hueco, pero tienes que hacer los cambios. Si tú no haces los cambios, yo no te presto plata, porque yo te voy a prestar plata para que tú no me lo pagues. No es así, porque el sistema no funciona. Y aquellos países que mantienen el sistema, hoy día la gente se jubila, hombres y mujeres, con 65 años. Y ya están pensando en aumentarlo a 67 años porque el sistema viejo no aguanta mantener edades de jubilaciones bajas y cotizaciones, años de cotizaciones bajos. Y entonces esto lo que hace más dura el aporte para la gente nueva que viene, y son los jóvenes los que van a pagar lo que no hagamos hoy. Bueno, muchas gracias, don César. César Tribaldos, quien ha seguido muy de cerca este tema de la Caja del Seguro Social, sus análisis y quizás el punto más importante, no patear la bola, y menos en este momento. Una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estamos de vuelta. Atenógenes, Raúl Rodríguez y señor Guido Eduardo Rodríguez. Ayer en la Asamblea, mira, se está discutiendo una iniciativa de la diputada Kaira Harding que tiene que ver con, es contra la violencia política hacia las mujeres. Me parece
que es muy loable el interés que tiene la diputada en presentar un proyecto de esta categoría, porque están los partidos políticos dominados por hombres y pisotean a las mujeres políticas. Bueno, mira lo que Eso hizo es real. Bolota, que le tiró un botellazo a ella. A ella misma. Pero sale en el pleno la diputada Yanibel Ábrego. Mira por dónde ella trata de encontrarle el golpe a este proyecto, diciendo de que también las glosas y las caricaturas sobre diputadas son violencia política contra la mujer. Vamos a escuchar lo que digo, porque aquí está el audio. No tiene forma de liberar. Aquí las glosas y caricaturas ponen a una mujer como las glosas y caricaturas. ¿Y quién sale a defender eso y quién sale a decir eso? Es muy fuerte lo que se ve muchas veces. De ley. No, primero no tiene nada que ver y segundo, se ganan su glosazo y se ganan sus caricaturas y se ganan sus noticias por sus actuaciones como políticos, no por ser mujeres ni hombres. Exacto. O sea, una cosa no tiene nada que ver con otra. Nada, Guido, usted que estuvo en la Fiscalía de Cuentas, o sea, yo no sé Hombre, qué. no entiende la diputada Yanibel Ábrego, evidentemente no entiende, ni creo que pueda entenderlo tampoco. Que hay un tema que se llama un derecho humano, que es el derecho a la libertad de expresión, y que además cuando uno se mete en la arena política, sea mujer o sea hombre, se somete al escrutinio ciudadano y a la crítica, así la crítica sea injusta, así la crítica sea excesiva. Ya eso está determinado desde hace años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además aprovecho para decir que no es imposición del extranjero. Nosotros somos parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, la presidenta de la comisión es una ilustre ex magistrada panameña. Entonces, nosotros somos parte de ese sistema y ese sistema ha determinado que la libertad de expresión es un bien superior para la democracia. Y eso incluye recibir críticas, sean mujeres o sean hombres, por parte de los políticos y de las personas que se inmiscuyen voluntariamente en asuntos de interés público. Pero eso es muy difícil que una diputada como Yanibel Ábrego lo entienda. Y no voy a explicar las razones porque saltan a la vista. Es que yo no sé, tienen la piel demasiado sensible y se encuentran la más mínima oportunidad para ver de qué forma, y estoy seguro que allí hay una fila de 10, 15 o 20 diputados que entonces quieren dañar el proyecto de ley metiendo este tipo de artículos que van a censurar, que buscan censurar a la opinión pública. Es más, el presidente de la República va a estar firmando la declaración de Chapultepec en los próximos días, en conjunto con la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto va a ser vía Zoom, pero va a hacerlo. O sea que hay un compromiso del Estado. O sea, esta piel sensible de los funcionarios ya es tiempo que vayan madurando. O sea, entiendan cuáles son las realidades y las responsabilidades que tienen como funcionarios. No en cada oportunidad que vean dándole la cabeza a la crítica y a la opinión pública. Para eso son funcionarios. Y que no desvíen las leyes que existen para otros propósitos, porque ya hemos visto cómo una diputada, por ejemplo, ha interpuesto querellas con base en violencia de género de cosas que no tienen que ver con la violencia de género. Así es. ¿No? Por críticas periodísticas. Así es. Y entonces a nivel parece seguir esa misma corriente. Esto al final simplemente busca censurar, coartar la libertad de expresión y el derecho a informar a la ciudadanía lo que ellos no quieren decir. O sea, ojo que Yanibel Ábrego, viniendo a ella es todavía más peligroso, porque ella en el gobierno pasado tuvo varios habeas data por no querer transparentar información que debía ser pública. Siendo presidente de la Asamblea. La multa recibió por parte del ANTAI. Ah, bueno, pero no pasó nada. 9:00 a.m. Así terminamos Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao.